hablar de energía, trabajo y potencia. Bueno, ¿por qué no las separé pues cada concepto? Porque son cosas que van íntimamente relacionadas, ¿listo? Entonces, ¿por qué surgió esto? ¿Por qué surgió esto de lo que llamamos el trabajo? Bueno, la energía. Resulta que los científicos estaban mirando cuál era el trabajo máximo que podían hacer las máquinas, bueno, las máquinas de carga y en general todo tipo de máquinas, para poder realizar pues su trabajo máximo, ¿cierto? Su óptimo trabajo, por decirlo así. Entonces, para comenzar, vamos a ver el primer concepto, que es el concepto de energía, ¿cierto? Que es de pronto el que nosotros tenemos comúnmente la definición. Entonces, la energía la podemos definir como la capacidad de realizar trabajo, ¿cierto? De producir movimiento, de generar cambio. Es inherente, ¿cierto? Es propia de todos los sistemas físicos y la vida en todas sus formas. Se basa en la conversión, uso, almacenamiento y transferencia de energía. Entonces, ¿qué pasa? Espérenme que por acá está llegando gente. Entonces, Marcela Mora es de acá. Marcela Mora, ¿alguien sabe quién está entrando con ese usuario? No, creo que esa es María José Bayona. José Bayona. Sí, segura, ¿sí? Sí, creo, pues ayer Heisy López dijo. Sí, ok, ya la sé ahí con ese nombre. Bueno, entonces veníamos hablando de que la energía la podemos, o cómo se define, pues es la cantidad o la capacidad de realizar determinado trabajo, ¿cierto? ¿Qué es la energía? Pues es la capacidad de producir cambio, de generar cambio, ¿cierto? De producir movimiento. ¿Y qué estudiamos en la energía? La conservación. Ustedes saben que por la ley básica de la energía es que la energía no se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? Hablamos de energía potencial, energía cinética y energía potencial elástica, ¿cierto que sí? Bueno, a ellos les puse la montaña rusa, que es para recordar, recuerdan, nosotros la primera semanita que nos dimos, hacíamos un repasito de cuándo había energía potencial, cuándo había energía cinética. ¿Quién recuerda cuándo había energía potencial? A ver, ¿quién me recuerde? No, eso lo vimos la primera clase, bueno, fue hace bastante, pero no sé, ¿alguien recuerda? ¿No? Bueno, la energía potencial, bueno, hay energía potencial cuando hay cierta altura, ¿cierto? Hay energía cinética, pues cuando hay movimiento, y hay energía potencial elástica cuando estamos hablando de los aparatos que se estiran y se recogen, sí, como, ¿cómo se llama eso? Como resortes, ¿listo? Entonces, antes de entrar a ver energía, debemos entrarnos propiamente en el concepto que nos dice que es la capacidad de realizar un trabajo. Entonces, vamos a empezar a ver este primer concepto, que es el trabajo. ¿Listo? Vamos a ver por acá qué es eso del trabajo. Se dice que una fuerza realiza un trabajo cuando hay un desplazamiento del centro de masa del cuerpo sobre el que se aplica la fuerza en la dirección de dicha fuerza. El trabajo de la fuerza sobre este cuerpo será equivalente a la energía necesaria para desplazarlo, ¿cierto? Entonces, intuitivamente, ¿qué vemos ahí? ¿Qué es trabajo? Se hace una fuerza, realiza determinado trabajo cuando el objeto está, digamos, en su punto de equilibrio, en su centro de masa, y lo desplazamos, ¿cierto? Se mueve. Pero ¿qué pasa? Ese objeto se debe mover pues en dirección a la fuerza, ¿cierto que sí? Bueno, en dirección a donde se encuentra la fuerza. Hay otras cositas que hay que también tener en cuenta, entonces vamos a mirarlas a continuación. ¿Listo? Entonces, tenemos otra definición de trabajo que es más la definición matemática o la definición algebraica, ¿cierto? Entonces, en física, el trabajo, que lo representamos con la letra W, es una magnitud escalar. ¿Alguien recuerda qué es una magnitud escalar? Que se puede medir, que se puede pues calcular. Que se puede calcular, sí, y que no tiene ni dirección, ni sentido, no se puede representar con un vector como lo hacíamos con la fuerza. Esto simplemente es un valor y ya, ¿cierto? Entonces, como más fácil, ya no nos vamos a meter con vectores. Y también dice que es, bueno, que se determina. ¿Cómo determinamos esa? Bueno, con el producto de la fuerza que se emplea para mover ese objeto. Y bueno, esa la medimos en Newton por la distancia que se va a desplazar ese objeto, ¿cierto? Entonces usted, ahí como yo les puse, tiene una cajita y ustedes van a aplicar determinada fuerza a esa caja. Entonces, ¿cómo medimos ese trabajo que se hace al hacer esa fuerza? Pues es esa fuerza que ejercemos por la distancia que se movió, ¿cierto? Que esa la damos en metros. La unidad del trabajo siempre va a ser los julios o los joules, lo podemos llamar así, ¿cierto? ¿Cómo calculamos en general el trabajo que realiza una fuerza, ¿cierto? Al mover un objeto, pues sería eso.
fuerza que se aplica por la distancia que se movió, ¿cierto? Por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo que se forma entre esta, ¿sí? Entre la distancia y la fuerza que se aplica. Listo, en este caso la fuerza se está aplicando para arriba, pero el ángulo pues claramente puede variar. ¿Listo? Entonces les voy a dejar ahí un momento para que ustedes empiecen a copiar y voy a hacer una serie de preguntas acá con bonificaciones. A ver quiénes se ganan los bonos. Mientras ustedes copian, yo voy haciendo las preguntas. Entonces, la primera pregunta dice: ¿qué sucede si el ángulo con el que se aplica la fuerza es paralelo al desplazamiento? ¿Qué pasaría? Bueno, digamos acá, yo les voy a poner un ejemplo. Entonces, digamos, el desplazamiento pues tiene esta dirección, que yo la dibujo acá, y la fuerza va a ir paralela, es decir, que es paralela, pues que vaya a la misma dirección, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí con eso? ¿Qué creen ustedes? Bueno, ¿cuánto vale el ángulo ahí? El ángulo entre la fuerza y ese desplazamiento. 45. Pero, Cero. ajá, porque lo estoy cambiando, ¿cierto? Es verdad, la imagen es de 45, pero yo te estoy dando un caso particular que es 0. Ok, y si esto vale 0, ¿cuánto vale el coseno de 0? Pueden usar la calculadora, tranquilos. ¿Cuánto vale el coseno de 0? 1. 1, muy bien. O sea que cuando la fuerza se aplica en la misma dirección del movimiento, ¿cierto? ¿Cómo va a quedar esta fórmula? W es igual a ¿qué? A 1. F por D. Muy bien, F por D, ¿cierto? Porque F por D por 1, pues nos da F por D. ¿Listo? Bueno, vamos a nuestra segunda pregunta. Eso es cuando ustedes les digan que la fuerza se ejerce en el mismo sentido de la distancia o del desplazamiento, pues es F por D. ¿Listo? Luego la pregunta sería, bueno, ¿qué pasa si el ángulo con el que se aplica la fuerza es perpendicular al desplazamiento? ¿Cierto? Por ejemplo, les voy a hacer... ¿Sí recuerdan que es perpendicular? ¿Alguien recuerda que es perpendicular? Que se forma un ángulo de 90 grados. Bien, un ángulo de 90 grados, es decir, por acá se va a mover y la fuerza que yo voy a aplicar, por ejemplo, es para arriba, digamos. Entonces, ¿cómo quedaría esa fórmula? Pues el coseno de 90 es 0. Muy bien, entonces el trabajo sería igual a A 0, ¿no? Todavía 0. 0, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? En física, cuando nosotros estamos hablando de, digamos, un levantador de pesas, que claro, la pesa pues está abajo, entonces él llega y la coge y la sube, ¿cierto? Y bueno, así se desplaza, así esté caminando, ¿qué va a pasar? Que él físicamente no va a realizar ningún trabajo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la fuerza la hizo para arriba, es decir, perpendicular a pues el movimiento que es en esta dirección, ¿listo? Entonces, en física, cuando el desplazamiento forma un ángulo de 90 grados con la dirección de la fuerza, ahí se dice que no hay trabajo, es decir, el trabajo es 0, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque el coseno de 90 claramente es 0, ¿listo? Entonces yo les pregunta a ver, ¿cuál es el valor máximo que puede tomar el coseno? 1. 1, muy bien, Juana. Entonces yo les pregunto esto, a ver, ¿cuándo se realiza el trabajo máximo? Cuando la fuerza y la dirección van hacia el mismo lado. Muy bien, Heidi, así es. Si yo les pregunto o les digo, determina el trabajo máximo, pues me van a responder lo que dice Heidi. Pues va a ser F por D. ¿Qué va a ser cuando qué? Cuando están en la misma dirección, la fuerza y el desplazamiento. ¿Listo? Fácil y sencillo. Ya ahorita anoto a todos esos que participaron para darles ahí bonificaciones en el primer quiz. ¿Listo? Bueno, sí, no, Entonces, cuando sea la misma dirección, ¿sí? cuando el ángulo entre ellos sea 0, ¿cierto? Listo. Entonces, ahora sí, es muy fácil este simplemente es la fórmula del trabajo, ¿sí? Que es, vuelvo a repetirla, W, que es el trabajo, es igual a fuerza por la distancia que se va a correr por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Pues el que se va a formar entre ese desplazamiento y la fuerza que ustedes aplicaron, ¿listo? Ahora sí vamos a empezar acá con nuestra actividad, ¿cierto? Del día de hoy, porque es muy facilita.
Bueno, son 4 punticos. La idea es que los podamos hacer acá durante la clase, ¿cierto? Si de pronto no terminamos, no pasa nada, dejamos la próxima clase, pero la idea es que lo podamos hacer acá. No van a hacer nada en la tarde ni en la clase, nada de eso, sino que si llegamos usted que hasta el punto 2, hasta el punto 3, pues no pasa nada, lo terminamos la próxima clase y no hay ningún problema. Entonces vamos a hacer 4 tipos de ejercicios, ¿cierto? Uno es, yo les voy a pedir, bueno, lo vamos a mostrar de una vez. Entonces dice que está un cuerpo, ¿cierto? Al cual se desplaza tantos metros, el cual se le ejerce determinada fuerza, y yo les voy a empezar a decir, bueno, ¿qué pasa si vamos a cambiar ese ángulo de la fuerza? Va a ser, por ejemplo, si la fuerza tiene la misma dirección, si la fuerza tiene sentido contrario, es decir, bueno, tiene sentido contrario, es decir, es negativo, ¿cierto? Si son perpendiculares, si forman un ángulo de 60 grados, entonces, ¿cómo tendrían que hacer eso? Muy fácil, muy sencillo, ¿cierto? Ustedes simplemente colocan la fuerza por la distancia que se corrió, por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? Depende de lo que le digan ahí, ¿cierto? Entonces yo les voy a colocar unas ideas por acá. Está muy sencillo, muy fácil. Entonces, ¿Tú vas a copiar el enunciado? No copian el enunciado. ¿Listo? Entonces, distancia. Esta es la fuerza claramente que se le efectúa a ese objeto, ¿cierto? A ese cuerpo, y vamos a calcular, son diferentes trabajos, ¿cierto? Dependiendo del ángulo que forme. Entonces, la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, ¿cierto? O sea, que ¿qué ángulo forma acá? 0. 0, muy bien, 0 grados. La fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección y sentido contrario. Entonces, ¿qué ángulo forman entre ellas? 180. Muy bien, ¿cierto? Dirección es, bueno, que se puedan estar en la misma línea. Sentido contrario es que si una va para la derecha, la otra va para la izquierda, ¿cierto? Entonces en este caso sería 180. ¿Qué más? La fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, entonces está muy fácil. El ángulo va a ser de 90 grados. Y finalmente tenemos acá que la fuerza y el desplazamiento tengan un ángulo de 60 grados. Ahí ya se lo dicen. Reemplaza todo y listo, ¿cierto? Es muy, muy fácil, no se demora nada. Bueno, les voy a dar las ideas del segundo para que ustedes puedan empezar a hacerlo. Borramos el dibujito. Espera, el segundo es 080. Que no entiendo. Listo. El segundo es 180. El tercero es 90. Y el cuarto, pues, es 60. ¿Listo? Bueno, eso son como Una pregunta. ¿Eso está proyectado en Classroom? O sea, ¿nosotros lo encontramos en clase? Ya les voy a decir, yo les voy a compartir el link para que se unan a Nearpad y yo se les voy a dejar cada punto ahí en el, ¿listo? Porque saben que al finalizar pues van a tener que responder unas preguntitas. Entonces, el segundo punto, ya les digo, el segundo punto es parecido, pero tiene alguna variante, ¿listo? Una fuerza de 100 newtons, entonces esta va a ser la fuerza que se actúa sobre un cuerpo de masa tanto. Ok, acá nos dan la masa, ¿qué nos pedirán, cierto? Miremos a ver. Se desplaza a lo largo de un plano horizontal en la misma dirección del movimiento. Listo. Entonces, si el cuerpo se desplaza 20 metros, que sería la distancia, ¿cierto? Y el coeficiente de rozamiento es 0,2, vamos a calcular que todos estos trabajos. ¿Cómo hacemos eso? Por favor, mírenme acá mi pantalla. Nosotros ya sé que somos expertos en fuerza, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen esta cajita. Y a esta cajita ahora sí le están diciendo que el piso o donde él está ubicado tiene cierto coeficiente de rozamiento. Entonces ustedes ya saben que la fuerza de rozamiento va para este lado, ¿cierto? Que el peso va para este lado, que la fuerza normal va para este lado, ¿cierto? Bueno, es normal. ¿Qué más tenemos? Entonces, el trabajo realizado por dicha fuerza, como nos están diciendo que la fuerza se mueve en el mismo sentido, pues esa es normal, ¿cierto? 100 por 20 por el coseno de 0. Bueno, pues ya saben, esta es facilita. El trabajo realizado por la normal, entonces, ¿qué hay que hacer? Toca hallar la fuerza normal, ¿cierto que sí? Entonces, la fórmula sería trabajo es igual a la fuerza normal, que sé que ya todas las vamos a resolver, ¿cierto? Por la distancia por el coseno del ángulo, ¿sí? Bueno, acá está un poquito más fácil. Si el que la pueda ver más fácil, pues la hace de una vez. Si no, pues calcula la fuerza normal. ¿Sí recuerdan cómo es la fórmula de la normal? En un plano horizontal. ¿O se les olvidó todo eso? ¿Ya recuerdan? La fórmula del peso. La de la normal no es masa por área o algo así. Ay, casi. La del peso. No, era
A ver, ¿cuál? La del peso, ¿cuál era? En un plano horizontal En un plano horizontal, ajá. es masa por M por La masa por M gravedad. por G. Muy bien. Masa por gravedad. Y la normal claramente es lo mismo, porque recuerda que nosotros decíamos que tiene que estar equilibrada, o sea, masa por gravedad también, ¿cierto? Ok, entonces ya calculan la masa, ahí ya la tienen, que sería 20 kilogramos por la gravedad, que vale 9,8. Y listo, multiplican por tanto, por lo que sea, ¿cierto? La fuerza de rozamiento, lo mismo. ¿Qué vamos a calcular? La fuerza de rozamiento. ¿Sí recuerdan cuál es la fórmula de la fuerza de rozamiento? Masa por la normal. El coeficiente de rozamiento por Newton, ¿no? O por N. Por N, por la normal, muy bien. Entonces lo mismo, acá van a calcular el trabajo, pero ya no van a tener en cuenta la fuerza que se aplica ni la fuerza normal. Van a tener en cuenta que la fuerza de rozamiento, por la distancia que siempre es la misma, por el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo es? Pues el que se forma entre este desplazamiento, ¿cierto? Que es este, y la fuerza de rozamiento. Miren acá, es este ángulo de 580 grados. Listo, ustedes van a calcular cada una de esas. Ok, esta está fácil también. El trabajo realizado por el peso. Entonces ustedes dicen, ok, la fuerza del peso. ¿Cuánto vale el peso? ¿Cómo calculamos la fuerza del peso? Miren acá, masa por gravedad. Colocar masa, que es 20 por 9.8 por D, que sería en este caso, ¿dónde está? 20 metros, así, todo. Por la distancia, por el coseno del ángulo. Ustedes miran, entre la distancia y el peso hay un ángulo de ¿cuánto? ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? De 90, ¿no? Bueno. No, sería 270. 270, ¿cierto? Porque viene y baja. Sería 270. Y listo. Bueno, acá les voy a poner la pistica, 270 gramos. Bueno, ahora, ¿qué nos están pidiendo en este último punto? Trabajo total realizado. Ok, el trabajo total va a ser todas las sumas de esos trabajos que yo encontré. Trabajo de la fuerza 1 más trabajo de la fuerza normal. Bueno, coloquemos solo N. Más trabajo de la fuerza de rozamiento más el trabajo del peso y listo. Eso va a ser. Entonces, ustedes suman todo eso y listo. ¿Sí? Hay dos punticos más, pero pues yo digo que tratemos de hacerlo hasta ahí. Esto no es difícil, pero sí van a tener que... Profe, ¿cómo era el punto A? Lo de realizar dicha fuerza es calcular ¿qué? ¿Qué? Dime, ¿cuál punto? El A. ¿El A, este? Ujú. Ajá, este es este normalito. La fuerza que se le aplica, que está diciendo, ¿cierto? El trabajo es realizado por dicha fuerza, es decir, esta fuerza que se aplicó. Entonces, 100 por 20 por el coseno de 0. Listo, esa es. Y ya, chicos, entonces vamos a tratar de hacer estos dos primeros, entonces no se apresuren, sí, van a intentar hacer ese. Yo les voy a ir mostrando, bueno, yo les voy a ir dando ideas y voy a ir grupo por grupo resolviendo dudas, así que pues... ¿Profe? Dime. ¿Puedes poner otra vez la diapositiva del punto 1? Sí, señora. Y esto fue todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase, chicos. No falten.